El bosque de las palabras, Tardes del Rando, José Infante. El martes 31 se abrían para esta temporada en el Museo Jorge Rando de Málaga las jornadas de poesía, Tardes del Rando, que organiza la poeta y gestora cultural Isabel Romero. En esta ocasión, el invitado fue el poeta José Infante, que fue presentado por el profesor Álvaro Galán. La tarde poética fue amenizada musicalmente por el acordeonista René Mateo. Tras la bienvenida de la directora del museo, Vanessa Díez, tomó la palabra Isabel Romero, quien presentó a los miembros de la mesa. El profesor de la Universidad de Málaga, Álvaro Galán Castro, que pertenece al Departamento de Filología Española, Italiana, Romántica y de la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, presentó al poeta y esbozó su obra. Como la poesía del desengaño, del pesimismo, del derrotismo, y como poesía fatalista, definió Galán la obra de este malagueño ilustre, sustentándola en 5 puntos fundamentales. Comparte también el talante meditativo de penetración en el carácter humano y de vía de autoanálisis, superando la ya rancia querella entre comunicación y conocimiento, puesto que la poesía es entendida por José Infante como conocimiento que se comunica. Y más que revelaciones espontáneas, se da el esfuerzo de pensar y de pensarse, lo que no quita que haya espacio, por supuesto, en la poesía de José Infante para el asombro y la extrañeza. De ahí también su tono confesional, que se ha ido amplificando en sus libros de madurez, y la sobriedad lírica, palmaria en particular en los 2 últimos, La libertad del desengaño y Solo queda una sombra. Y de ahí también ese pesimismo, por el que empezaba hablando hoy, que si bien era ya patente en sus primeras publicaciones, se ha ido volviendo más y más, yo diría, recalcitrante en sus últimos títulos. Estamos ante una poesía esencialmente elegíaca, y Elegías y Meditaciones se titula la antología que publicó José Infante hace unos años en la editorial Vitruvio, que es esa que él ha traído hoy, por cierto, donde una poesía, como decía, esencialmente elegíaca, donde se hace inventario de las pérdidas, las incertidumbres, las heridas del alma y los achaques corporales, la angustia existencial y la falta de sentido, asumida esta última veces con temple estoico y otras veces con franca desesperación. Y quinto y último punto, con eso y con todo, se trata de una poesía que en sus momentos de mayor intensidad se aferra al clavo ardiendo de la belleza efímera de los cuerpos, la belleza más estable de las obras artísticas. Para el profesor Galán, la poesía de Infante es la de la vida, puesto que ser poeta es una forma de ser y estar en el mundo. Nos advierte de la faceta social de sus versos en cuanto la amistad, la lealtad y la sinceridad cabalgan en ellos, y su obra se fundamenta en principios éticos y estéticos dentro de una expresividad lírica y elegíaca que conforman la personalidad literaria del autor. En el museo se expone en la actualidad un monográfico de Jorge Rando con la temática onírica de las mariposas, y en ese contexto el acordeón de René Mateo y los versos de Infante surtieron un efecto mágico en los que asistimos al evento cultural que nos cautivó. Sonreír al menos 3 veces por la mañana, 3 veces por la tarde. Sé que cuando llega la noche es más difícil, pero debo seguir intentando llamar a los amigos, aunque no tenga ninguna respuesta. Terminar alguno de esos libros que siguen sin avanzar desde hace años. Prometo que mañana desayunaré optimismo,
almorzaré esperanza, cenaré esto hicimos. Seguro que en la merienda lograré introducir algún sándwich de confianza, pero será difícil, también lo sé. Tendré que triplicar la dosis de pastillas, pero tampoco seguro que esto dé resultado. La música regresa. Se eleva misteriosa en esta solitaria habitación. Sube de repente por todas las paredes, inundando cada oculto rincón. La perfecta armonía y la emoción de la cantata 147 de Bach. Sientes que regresa la música hasta tu corazón del cuyo día de invierno, dejándote abandonado en el mar cruel y los silencios. Vuelve el consuelo que dan sus frutas deslumbrantes, la melodía que lleva por encima de las cosas del mundo, la triste. El poeta malagueño nos leyó varios poemas de sus distintas publicaciones con la meliflua voz que le caracteriza y que, desprendida de sí, en sí, es la voz de su propia esencia, de su propia personalidad. El poema que da título al libro es uno de mis últimos libros, aunque no tanto los cuatro que ha dicho Álvaro. Entro y sorprendo la última luz de la tarde en el balcón. Apenas unas sombras que se cambian de sitio y unos muebles que apenas se dibujan. Todavía puedo ver lo que forma ese hogar sin mañana. Puedo hablar en voz alta que nadie contestará a mis palabras. Puedo mirar a fondo en todos los rincones y descubrir la nada agazapada en las esquinas, en las motas de polvo o en el aire que puebla lo vacío. Es la serenidad, ese campo de miel y de silencio. ¿Cuándo hicimos el pacto, la soledad y yo? ¿Y hasta dónde? El tiempo ha sucedido y solo tengo señales de los ojos. Ya, en la anochecida malagueña, cuando el débil sol mediterráneo se apagaba en el horizonte y la frialdad del cielo tenue nos cabalgaba y nos poseía y a la ciudad abrazaba, el acordeón de René Mateo ponía punto y final al puñado de versos y vida con los que José Infante, poeta malagueño, también nos poseyó. Muchas gracias.